Quizás te has preguntado cómo llegamos aquí, y cómo surgieron nuestros antepasados. Aquí te presento parte de la cronología del mundo antiguo, desde una perspectiva de la ciencia evolutiva y algunos descubrimientos arqueológicos. Hace 1089 millones de años, los primeros humanos vivían en pequeños grupos y se desplazaban de aquí para allá en busca de alimentos, pero con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, muchos grupos empezaron a asentarse en áreas fértiles y a formar grandes comunidades. Los primeros pueblos y ciudades se fundaron en Mesopotamia, actual Irak, y a lo largo del Nilo en Egipto hace más de 5000 años. Unos siglos más tarde prosperaron las culturas griega, fenicia y romana a orillas de Mediterráneo. En Asia surgieron civilizaciones en las aguas del Golfo Pérsico, alrededor del río Indo en el actual Pakistán y a lo largo del río Yangtze en China. Las regiones antiguas comerciaban entre ellas, pero también competían por el territorio y sus recursos, lo que los llevó a la guerra y la aparición de los primeros imperios del mundo. Los Homo erectus fueron los primeros ancestros humanos con cuerpo y extremidades parecidos a los de los humanos modernos. Usaban el fuego y creaban herramientas y hachas de mano. Los humanos modernos salieron del África Oriental y acabaron llegando a todos los continentes, salvo la Antártida. Hace 9000 años antes de Cristo aparecen los primeros campesinos. Algunos grupos empezaron a asentarse y producir su propia comida en lugar de cazarla y recolectarla. Cultivaban plantas para comer y domesticaban animales por su carne y para trabajar la tierra. Las primeras ciudades se fundaron en Mesopotamia, en Oriente Medio, en el 3300 al 3100 a.C. Los mesopotámicos desarrollaron el gobierno, la religión y la escritura cuneiforme, que se realizaba sobre tablillas de arcilla. En el año 2686 al 2181, durante el periodo conocido como Imperio Antiguo, los egipcios erigieron pirámides para alojar tumbas y otros monumentos para sus faraones, quienes eran los soberanos del antiguo Egipto. Las tres pirámides más grandes fueron las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Micerino. Los pueblos de la civilización del Valle del Indo, en la antigua India, crearon rutas comerciales con otras culturas, como la Sumeria de Mesopotamia. En el 2900 al 1400 a.C., los minoicos fundaron la primera civilización europea. Erigieron palacios como el de Nosos en Creta, su isla madre, y establecieron puntos comerciales por todo el Mediterráneo. Tras un periodo de división, los faraones del Imperio Medio unieron Egipto. Gran parte de lo que sabemos del día a día de Egipto es gracias al arte de este periodo. En el 1550 hasta el 1069 a.C., los faraones egipcios del Imperio Nuevo fueron enterrados en tumbas ocultas en el Valle de los Reyes. El faraón Ramsés II del Imperio Nuevo gobernó Egipto durante 66 años y ordenó la construcción de muchas estatuas con su imagen. La civilización fenicia, con sus ávidos marinos situados en el actual Líbano, Oriente Medio, empezaron a dominar el comercio por todo el Mediterráneo alrededor del año 1200 a.C. Los persas de Oriente Medio conquistaron varios territorios, su imperio abarcaba desde Egipto al noroeste de la India. Los pueblos que conquistaban podían mantener sus costumbres y religiones propias. En el 510 a.C., los romanos derrocaron a su rey y fundaron la República Romana, gobernada por funcionarios electos, el Senado y un consejo de nobles. Durante la República, Roma se convirtió en una potencia por todo el Mediterráneo. Los griegos de la época clásica hicieron grandes avances en filosofía, política y ciencia, también crearon los primeros teatros. La cultura griega clásica llegó a todos los rincones del Mediterráneo. En el 492 al 479 en las guerras médicas, Darío I del Imperio Persa y su hijo Jerjes I realizaron incursiones en Grecia. El ejército ateniense derrotó a Darío, mientras que una alianza de ciudades-estado venció a Jerjes. En el 450 hasta el año 100 a.C., la cultura del Aten, el punto álgido de la civilización celta, recibe su nombre por el yacimiento arqueológico del Aten en Suiza. Sus habitantes produjeron elaborados ornamentos de bronce y oro. Año 336 al 323 a.C. Alejandro Magno de Macedonia unió Grecia bajo su mando antes de conquistar el imperio persa e invadir la India. Su imperio se desintegró tras su muerte en el 323.
Asoka amplió el imperio Maurya en la India y ordenó la construcción de muchos monumentos budistas para el año 268 a.C. Para el año 221 a.C. el rey de Qin unió los estados de China por primera vez y se nombró Qin Shi Huangdi, primer emperador de Qin. Fue enterrado con miles de estatuas de soldados conocidos como los guerreros de terracota. En el 206 a.C. la dinastía Han gobernó China durante más de 400 años, durante los cuales los chinos inventaron el papel, la carretilla y la brújula. En el año 27 a.C. el emperador Augusto se convirtió en el primer emperador romano. En su momento de máximo esplendor, el 117 después de Cristo, el imperio romano abarcaba desde España y Gran Bretaña hasta la actual Siria y el Mar Rojo. Una alianza de tribus germánicas bajo el mando del jefe Arminio derrotó a las tropas romanas en la batalla del bosque de Teutoburgo. Esto sucede para el año 9 después de Cristo. Y en 286 el imperio romano se había dividido en dos mitades, la de Occidente y la de Oriente. En el año 476 un rey germánico derrocó a Rómulo Augusto, quien fue el último emperador romano de Occidente. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal, dale me gusta y comparte. Nos vemos en un próximo espacio de tiempo y tinta.